Moisés escribió, como dice el Señor, en las tablas, que Él escribió los mandamientos de vuestro Dios en la mente y el corazón. Cuando vamos conociéndolo al Señor a través de sus santas palabras, que están en las santas escrituras, entonces Él va escribiendo en la tabla de vuestro corazón de carne, hermanos. Acá, porque en este corazón va escribiéndolo el Señor ya. En la tabla del corazón de carne escribe, porque nosotros tenemos el corazón, no es de piedra, no es de tabla, sino de carne, ¿no es cierto? Entonces, en este corazón, hermanos. Muy bien. Hoy día vamos a tener una oración muy profunda, hermanos, por el niño Josecito que me acabo de enterar por la hermana Felipita, que solo ha venido por unos días a su tierra que Dios le dio y lo dio a nacer. Volverá a regresar de donde ha pedido un permiso, nada más. En estos días volverá a regresar. Pero ¿por qué les hablo esto, hermanos? Porque quiero que entiendan, solo Dios es el dueño de la vida. Solo Dios es el único que puede quitarnos la vida o dárnoslas. El Señor sabrá por qué. No lo sabemos nosotros, pero Él sabrá por qué está así este niño padeciendo. Pero hoy día tengamos esta oración profundamente para que el Señor tenga piedad y misericordia de ese niño, ya que un día también Él fue niño en esta tierra, en este mundo. Y también oremos también por sus padres, por toda su familia que conocemos y no conocemos. Que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos, y que el Señor es el Todopoderoso, el Espíritu bendito, que penetre en esos corazones de esta familia y enderezcan ese corazón, esa mente al Dios vivo, porque solamente el Dios vivo es el único que nos puede dar la vida, porque Él nos ha dado la vida y le pertenecemos a Él. Él es el Dios de nuestra vida y de la vida de todo el ser viviente en esta vida, en este mundo. Vamos a pedir entonces por este niño en la primera oración. En la segunda pediremos también por la autoridad que ha de regir este pueblo. Y nosotros como humildes pediremos que Dios me conserve siquiera unos tiempitos más para seguirles dándoles la palabra del Señor a través de este instrumento. Entonces va a ser muy importante estas oraciones, hermanos, muy importante. Pidamos al Señor que Él esté un instante entre nosotros, viendo nuestro corazón, y Él, como el Dios del Todopoderoso, estará viendo los corazones de aquel niñito que está aquí en este pueblo y los corazones de su familia. Entonces vamos a orar muy profundamente, hermanos. Poderoso Señor, has escuchado, Señor, mi petición, Padre Santo, hoy día en especial, que estés dentro de nosotros, Señor, como el Padre amoroso mirándonos a cada uno de nosotros, nuestro corazón y nuestra mente, Señor, porque de ahí salen todos nuestros pensamientos y nuestras palabras. Padre Santo, no somos dignas de pedirte, Señor, que tú estés dentro de nosotros, porque es demasiado, eres santo y inmaculado, Padre mío. Pero tú estás, porque aquí te llaman, Señor. Tú estás, te haces presente, mi amantísimo Dios bendito.
Oh Padre Santo, amoroso Dios, Padre, porque eres nuestro Padre, Padre nuestro, porque estás en los cielos, mi Señor Dios Todopoderoso. Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, Padre mío, por este niño, Josecito, que nació en esta tierra, que tú les diste, Señor, y hoy día ha vuelto, Señor, a venir. No sabemos, porque tú eres el único que sabe si vino a dar un adiós o vino para nuevamente algún día volver a regresar, Señor, y correr en esta tierra que es su heredad. Oh amante Dios bendito, alabado seas, Padre mío. Solo tú eres el dueño de la vida, Señor. Tú, si tú lo permites, Señor, dale, Padre Santo, la salud. En tus manos está, mi Señor Dios Todopoderoso. Que limpie, Señor, esos huesos, Señor. Esa médula, Padre Santo, que está en esos huesos. Porque tú nos has hecho semejanza a ti, mi Señor Dios Todopoderoso. Señor, en tu bendita misericordia, Señor, tócale, cámbiale, Señor, cámbiale esa médula que está dentro, Señor, ponle una nueva y que desaparezca lo que está malo, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Padre mío. Solo tú puedes, Padre Santo. Oh Señor Todopoderoso. Señor, ten piedad. Es un niño, Señor. Es un niño. Perdónalo, Padre mío. Perdónalo, Señor. A este niño, Señor. Límpiale, Señor, sus huesos, límpiale su sangre, límpiale todo, Señor, y en especial el corazón. Oh amantísimo Dios bendito, mora en él, mi Señor Dios, mora en él, mi Señor Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo bendito. Señor, solo tú eres el único, pero si también te lo has de llevar, Señor, ponlo al descanso, Señor, y que no sufra tanto, y que no haga sufrir también, Señor, a los suyos. Amantísimo Dios, tú eres el dueño de él, Señor. Tú tienes la conducción de él, Señor. Tú, Señor, sabrás, en tus manos está, Señor, la vida y la salud de este niño, Señor. A la vez también, Padre mío, te pedimos por sus padres, por su madre, por su padre y por toda la familia, Señor. Señor, híncales como una flecha, Padre mío, en sus corazones, que tú eres el Dios vivo, que tú eres el Dios que eres el dueño de todo, el dueño de ellos. Señor, que se acuerden de ti y que pidan perdón, Padre Santo, para que tú también los veas con misericordia, amantísimo Dios. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hablan, lo que dicen, ni lo que hacen, Señor. Perdónalos porque son seres humanos en la tierra. Amantísimo Dios bendito. Bendito eres, Señor. Bendito eres en el cielo y en la tierra. Mi amantísimo Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre mío. Señor, también te pedimos por la autoridad que ha de regir en este pueblo, Señor. Tú conoces los corazones de los que están, Señor, para querer regir en este pueblo. Pero tú dices, Señor, que tú sacas reyes y pones reyes. Tú verás, Padre mío, al que ha de quedarse. Pero que todo sea, Señor, como tú quieres, como tú has deseado, Señor, que se haga tu voluntad y no la de ellos, Señor. Que se haga lo que tú quieres y no lo que ellos quieren, amantísimo Dios bendito. Bendito eres, Señor, porque la tierra es tuya, solamente nos las has prestado. Y los gobernantes son tuyos, solamente les has dado para que solamente rijan
con la vara recta de tus mandamientos a las naciones y a los pueblos, mi amante Dios. Que se haga tu voluntad, mi Señor, y no la del pueblo, y no la nuestra. Amante Dios, bendito eres por todos los siglos, mi Señor Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor, bendito eres, Padre mío. Señor, también nosotros, míranos con tus ojos divinos y piadosos a cada corazón que estamos aquí, Señor. Y si hay algo, corrígenos, Padre mío, como tú lo sabes hacer, con esa ternura, mi amante Dios. Oh, amantísimo Padre, santísimo Dios, míranos, Señor, con piedad, míranos con compasión. Señor, yo te pido, Padre mío, dame mis ojitos, dame la sabiduría, entendimiento y discernimiento, para que a través de este instrumento, Padre Santo, puedas tú, Señor, llegar a los corazones de tus hijos. Amantísimo Dios Todopoderoso, mi Dios eterno, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Hágase, Señor, tu santa voluntad, así en el cielo y así en la tierra. Amén, Señor Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Oh Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor, oh Jesús, oh mi Señor, llámanos a beber el agua de vida. Oh mi Señor, oh mi Señor, oh mi Señor Jesús, llámanos a beber el agua de vida. Oh mi Señor, oh mi Señor, grítanos a los montes, a los apriscos, oiremos tu voz, atiremos, mi Señor, oiremos tu voz, iremos a ti, a tu llamado de tu voz, mi Señor, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Puntos. Nos habla el Señor del versículo 14, capítulo 14 y versículo 13. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja y la cabra. El ciervo
ciervo, la gacela, el corzo, dice cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiará entre los animales, ese podréis comer. Ahora les pregunto yo, el Señor cuando creó la tierra, creó el paraíso, ¿creó los animales para que comiera sus hijos aquí en la tierra? ¿O no? No. No creó. Él no creó para que comieran. Él creó para que ellos habitaran también en esta tierra y los animales fueran vegetarianos y nosotros los seres humanos también vegetarianos. No creó al Señor. Entonces vamos a seguir conociendo qué es lo que pasó, hermanos. Sí, sigue hablándonos. En el versículo 8 dice, miren lo que hizo. Quería 7, versículo 7. Pero estos no comeréis entre los que rumean o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumean más, no tienen pezuña hendida y serán inmundos, En el versículo 8, ni cerdo, escúchenlo bien, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, más no rumea, o será inmundo de la carne, de estos no comeréis, ni tocaréis, ¿qué? Sus cuerpos. ¿Qué más? Muertos. Pero sin embargo, lo comen. ¿Cuándo entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no entiende la raza humana? Porque no conoce lo que habló vuestro Dios con su propia boca y lo escribió con su propio, ¿qué? ¿Con qué lo escribió el Señor? Con sus manos. Los mandamientos. Por eso, miren lo que dice, yo no lo digo, está escrito. Y en el versículo, por eso dice, no comeréis ni tocaréis su cuerpo muertos. Sus cuerpos muertos. Miren lo que dice, sus cuerpos muertos. En el versículo 9, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Escuchen bien lo que está diciendo, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama, todo lo que tiene aleta y escama podréis comer. En el versículo 10, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Inmundo será. ¿Por qué dijo que con escama comeréis? ¿Por qué dice en los mandamientos el Dios Todopoderoso que comeremos los que está con escama? ¿Por qué? Porque vuestro Dios Jesucristo, ¿qué hizo? Cuando los esperó a la orilla de la playa a sus apóstoles, les esperó con un pescado cocido. Y él también comió. Entonces, por eso comeréis, dice, del que tiene escama, comeréis. Eso ya lo hemos estudiado, hermanos. Eso lo hemos estudiado y ya nos ha hablado el Señor. Por eso dice, de todo, miren lo que dice, más dice, de todo lo que está en el agua, estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama. En el versículo 10 dice, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. En el versículo 11, toda ave, ahora está hablando de las aves, toda ave limpia podréis comer. Miren, a ustedes tienen que ver lo que van a comer, hermanos. Dice, toda ave limpia podréis comer. Y estas son, dice, estas son las de las que no podréis comer: el águila, quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, dice, todo, el versículo 14, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según su especie,
En el versículo 16, el búho, el ebis, el camaleón, camaleón, ¿no? El camaleón, perdón, el camaleón. Camalón. Sí, camaleón, pero camaleón es, uno decimos para que entiendan, pero dice camalón acá siempre. Pero es el camaleón que le dicen, ese, ¿no? Dice el camalón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, dice la abubilla, y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. En el versículo 20, toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Está en el versículo 21. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla. Aún dice extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No, ¿qué dice? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Miren lo que dice, ¿no? Ahí está que nos está hablando el Señor. Miren lo que nos dice aquí. Muy bien. Para que sigamos, para poder entender estas palabras que nos ha hablado el Señor. Vamos a ver qué nos dice aquí vuestro Dios. Vamos a seguir en el versículo 22. Dice así: pero para entender lo que nos ha hablado el Señor aquí, vamos a ver en Levíticos. El capítulo 11 está, Levíticos capítulo 11, y versículo 1 y 47. 1. Capítulo 11 de Levíticos. 11, hermanos. ¿Encontraron todos? ¿Ya? Levíticos capítulo 11. Y en el versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole, o sea que les habló. En el Levíticos capítulo 11 y el versículo 1 y 47 son los versículos. En el versículo 1 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, o sea, ha hablado el Señor. Ahora vamos a ver en el versículo 47. Vamos a ver en el versículo 47 de Levíticos. 47 de Levíticos. Dice así la palabra de Dios: para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden ¿qué? Comer. Mire, el Señor habló para sus hijos, su pueblo, lo que teníamos que comer y lo que no teníamos que comer, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero ¿qué han hecho los hijos? ¿Han desobedecido o han obedecido? Han desobedecido. Han desobedecido. Se ha desobedecido, hermanos. Se ha desobedecido. Porque el Señor no creó en primer lugar los animales para comer. Eran animales que comían vegetales. Y el ser humano, sus hijos también tenían que comer vegetales, granos, fruta y agua. Esto ya vamos a ir, para que entiendan, vamos a ir escuchando lo que nos habla vuestro Dios. Muy bien, ahora ya sabemos cuál es el inmundo, pero ¿por qué Dios dijo que comiéramos, nos permitió que comiéramos de ciertos animales? ¿Por qué? Ya nos ha hablado el Señor en tiempos pasados, nos ha hablado. ¿Por qué dijo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué Él lo permitió? Pero no fue porque el Señor quería dar, está bien hermano, pero no fue porque el Señor creó los animales para que comieran
su pueblo, sus hijos, sino eran porque ellos estaban acostumbrados, porque ellos servían como esclavos en Egipto al faraón. Y cuando salió ese pueblo, entonces a Moisés le lloraban de que mejor estaban en esclavos en Egipto, porque ahí comían carne, comían cebolla, comían ajos, pero comían carne. Entonces, al ver que ellos gritaban que mejor querían regresarse para comer carne en Egipto, entonces el Señor, sin que Él tuviera ese deseo quizás de mandarles la carne, pero por tanto que gritaban y se quejaban, les mandó la carne, que eran las perdices. Y dice que todo un mes comieron carne hasta que la carne les salió por las narices. Así fue que entonces se introdujo la carne por tanto que pedían ellos la carne, porque en Egipto se comía la carne. Comían los habitantes de allí, y los reyes, las reinas, las princesas, y todos comían carne, carne, carne. Por eso que el Señor, no era porque el Señor dijo que sus hijos, su pueblo comería carne, sino era por aquella rebelión que ellos gritaban y lloraban y querían regresarse para seguir comiendo carne, aunque fueran esclavos, aunque sufrieran lo que sufrieran, pero que seguir estando en Egipto. Eso es lo que pasó, hermanos, ¿eh? Sí. Muy bien, así estamos, muy bien, hermanos. Sigamos entonces ahora. Ahora vamos en el mismo capítulo 14 de Deuteronomio, en el versículo 2, las leyes del diezmo. ¿Han escuchado hablar ustedes del diezmo? Sí. Sí. Ahora vamos a ver qué cosa es el diezmo, hermanos. Las leyes del diezmo. Está en el mismo capítulo 14 y el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, indefisiblemente diezmarás. ¿Qué digo? Indefisiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere ¿tu qué? Tu campo. ¿De cuánto tiempo? Cada año. De cada año. ¿Vayan entendiendo bien? ¿Eh? Ya, en el versículo 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, dice, su nombre, el diezmo de su grano, de su vino y de su aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer ¿a quién? A Jehová tu Dios, ¿todo qué? ¿Solo ese ratito? Todos los días. Ese del versículo, el versículo 23, subrayenlo y léanlo cuantas veces para que les quede grabado en su mente y en su corazón, hermanos. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, miren lo que dijo el Señor, Él es el que habló, dijo, y comerás delante de Jehová, no escondidas, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiera, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Hacen eso, creen la mayoría de la gente? No, siempre están diciendo que no tienen, que no tengo. Para peor, porque es como si le estuviera mintiendo a Dios, pero sí tienen. Pero si ustedes lo dieran, hoy, mañana está multiplicado. Pero si dicen que no lo tienen, entonces bueno, dice el Señor, bueno, dice que no tienes, no tengo, no tengas, pues, no lo tengas. Pero si yo le doy lo que tengo, mañana pasa, me lo multiplica. Así, hermanos, es la palabra de Dios. Por eso es que dice, ¿qué dijo?
para que aprendas. Aprendemos a ser humano, pero también debemos aprender. Y ¿qué más nos está hablando vuestro Dios? Escuchémosles y guardemos lo que nos está hablando. En el versículo 24 dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, escuchen bien, por estar lejos de ti en el lugar, dice, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios ¿qué le dijera? Te bendijera. Te bendijera. Ay, hermano, subrayen estas palabras, subrayen y vayan cuanto puedan a volver a regresar a escuchar estas palabras que les está hablando hoy día. Y guárdenlo, hermanos, y háganlo. Miren lo que sigue hablándonos el Señor en el versículo 25. Y entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Está hablando de lo suyo, en el versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, o por sidra, o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú, ¿y quién más? Tu familia. Tú y tu familia. ¿Ven? Tú y tu familia, dice. En el versículo 27. Miren lo que dice. Y no, desampararás a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Por qué está hablándonos de esta tribu levita? Que ellos no los tenemos que desamparar. Era en aquel tiempo para nuestro Dios? Eran sus sacerdotes para estar de su servicio en el santuario y en el holocausto cuando estaba en la tierra, aquí, en esta tierra, en este mundo. Eran sus sacerdotes especiales, escogidos para su servicio. ¿Y qué hacen hoy en día los sacerdotes? ¿Le sirven así a vuestro Dios? No. ¿Qué dicen ustedes? No. Claro que no. No les sirven. Se sirven para ellos. Pero a vuestro Dios, ¿dónde? Se sirven. El servir a vuestro Dios es... ¿Qué es el servir a vuestro Dios, hermanos? ¿Qué es para ustedes el servir a vuestro Dios? ¿Ya hacían los levitas? No, en aquel tiempo era eso, hermanos. Pero en este tiempo es como que dan los diezmos, digamos, que lo hacen en las iglesias para que puedan seguir llevando el evangelio. O sea, seguir llevando la palabra de Dios por naciones, pueblos. Pero ¿lo cumplen, hermanos? No. ¿Lo cumplen? Hay, por ejemplo, nosotros sabemos bien que hay una iglesia que solamente piensa para su riqueza, para engrandecerse, pero decir la palabra verdadera de Dios, no. Porque si él lo dijera, no fuera así. Porque, hermano, el llevar el diezmo es llevar y que sepa las personas que no conocen la palabra de Dios por las naciones, por los pueblos, sin titubear. Eso es el diezmo para seguir predicando el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Y ustedes creo que, al buen entendedor, pocas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca digamos, no tengo, no tengo. Entonces el Señor nos va a decir, no tienes. Entonces no tengas nada. Porque está mintiéndole al Señor. Hay que dar de lo que le da el Señor, para que multiplique las arcas que tiene en su hogar. ¿Está? ¿Entendemos, hermanos? Sí, Muy sí, bien. sí. Vamos entendiendo las cosas que dice el Señor. ¿Qué más dijo el Señor? ¿Qué dijo acá? Dijo así el Señor. Dijo, entonces dice, lo venderás y guardarás el dinero. Y que dice, en tu mano y vendrá, y dice, y en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa. Bueno, estamos repitiendo lo que ya estaba ahí, ustedes no dicen, hermanos. Muy bien, y sigue hablándonos el Señor, que dijo, allí delante de Jehová tu Dios te alegrarás tú y tu familia. En el versículo 27, y no desampararás al levita que habitare en tu población, en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. En el versículo 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos, que de aquel año, y lo guardarás, ¿en dónde? ¿Qué le digo? En tus ciudades. Y en el versículo 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y Dios, ¿qué le dijo? Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda ¿qué? En toda Hermanos y en toda tu obra que tus manos hicieren. Subrayen el versículo 29. Léanlo, no solamente para ustedes, para todos los que están en la casa y fuera de la casa. Y dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni... El levita quiere decir que venga el extranjero, puede venir de otra nación, de otro pueblo, a tu casa. La viuda de repente no tiene, el huérfano, y que tú le des de lo que has guardado. ¿Entendemos, hermanos? Sí. ¿Han entendido lo que dice aquí el 29? Sí. Léanlo, subrayenlo, léanlo, para que podamos entender las cosas del Señor. Ahora, ¿qué nos dijo el Señor? Entonces, esa es la parte que tenemos que entender, lo que está diciéndonos aquí el Señor, en lo que hemos de animales limpios, y aquí que nos está hablando la ley del diezmo, hermanos. Muy bien, ahí hemos terminado. Ustedes subrayen los versículos que les he dado para que puedan entender qué es lo que dijo. Lo que dice el Señor, que herede contigo el extranjero, eso que tenían que guardar en las ciudades o que tienen que guardar en su casa de lo que les ha dado el Señor, tienen que compartirlo con la viuda, con el huérfano o con el extranjero. Hay viudas que quedan sin nada y los otros están comiendo y mirando que aquella mujer no come o aquel hombre. Lo mismo, hay hijos de los que están comiendo y mirando los hijos del huérfano, de aquel que murió la madre o el padre, que es el huérfano. El extranjero ha venido, no conoce a nadie y nadie le invita siquiera un pancito, un vasito de agua. Nadie. Eso es lo que tenemos que entender, lo que dice aquí, lo que hay que guardar, el diezmo y a quién debemos de dar. También. ¿Han entendido? Sí, sí. Muy bien. Es lo que
que quiero que entiendan las cosas que nos habla nuestro Dios. Por eso es importante estudiar todo lo que es profético, hermanos. Veremos nada lo que nos dijo el Señor. Les dejo para el próximo, a ver, las leyes del diezmo que hemos escudriñado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, para que entendamos bien qué nos ha dicho de esto el Señor, vamos ahora, para que entiendan bien, hermanos, y subrayen también ahí, vamos a Éxodo, al capítulo 23, busquemos primero, Éxodo, volvamos así al principio, Éxodo 23, volvamos a profecías, 23, estamos en profecías 23, el capítulo 23 y el versículo 19, en Éxodo 19, miren lo que dice la palabra de vuestro Dios, y subrayen, hermanos, porque está hablando del diezmo, de lo que nos da el Señor. Miren lo que dice en el versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No, dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pues traerás a donde dijo, a la casa de quién, a la casa de Jehová, dijo, ¿no es cierto el Señor? Ahora, hay en Éxodo mismo, en el capítulo 34 y el versículo 26, ahí mismo, 26, y en el versículo 26, hermanos, 34 es el capítulo, ahí nomás, y el versículo 26, a ver, ahí nomás, 34, Éxodo 34, a ver, Éxodo 34, ¿no es cierto? Ahí busquemos para que podamos entender la palabra de vuestro Dios. 34, ahí nomás que estamos en Éxodo. Y el versículo 26, ¿se encontraron? 26. Y subrayen, miren lo que dice. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerá, dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Ahora, Levíticos, vamos a Levíticos, en el capítulo 27, ahí nomás estamos en profecías, ¿no? Levíticos, en el capítulo 27, y subrayen para que ustedes no se olviden y vuelvan ustedes a estudiarlo. 27, Levíticos, el capítulo 27, los versículos 30 y 33, 30 y 33, los versículos. Dice así, en el versículo 30, el diezmo de la tierra, así, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, dice, de Jehová es, ¿qué dijo? De Jehová es cosa dedicada ¿a quién? Al Señor. A Jehová. En su Biblia está claro, al Señor o a Jehová. Miren lo que dice el Señor, subrayen y estudienlo, escudriñen la palabra de Dios. ¿Qué dijo? El diezmo de la tierra, así, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo es del Señor. Solo nos los presta para vivir, para protegernos del sol, del frío. Nos viste para protegernos. Nos da de comer lo suficiente para nosotros, hermanos. Lo demás le pertenece. Miren lo que dice en el versículo. Miren lo que dice el Señor. Y en el versículo, este es en el capítulo, ¿qué les dije? 27, y el versículo 30, el versículo 33, ¿qué dijo? Dice, ¿qué dijo? No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si
si lo cambiare, tanto él como el que se, ¿qué dice? Como el que ¿qué? Se dio, dice, como el que se dio. En cambio, será cosa sagrada. No pondrás ser rescatado. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Qué dijo en sus Biblias, hermanos? En su Biblia, ¿qué dijo? No mirarás, es lo que dijo, no mirarás si es bueno o malo. O sea que cuando le dé que usted dan ayuda a esta persona, o le den a ustedes no miran, ay, esto me ha dado, este poquito, esto, lo que le ha sobrado, es lo que tenemos que entender. Por eso miren lo que dice aquí, que dijo en el dice, no mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiares, tanto él como el que se dio, en cambio será cosa sagrada, no podrá ser rescatados. Es cosa sagrado, porque el que lo ha dado con amor, y el que lo recibe debe recibirlo con amor, no criticando. ¿Entendemos? Sí. Muy bien. Me gustaría lo que ustedes entiendan así. Vamos a Números, al capítulo 18. Está después a Números, al capítulo 18. Está después de Levíticos, ahí nomás, 18. Al capítulo 18 y el versículo 21. Y el versículo 21. 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de ¿qué? Del tabernáculo de reunión. Por eso es que el diezmo guardado, que es para ellos, para el sacerdote, pero hoy día, si lo hicieran como Dios manda, diciendo la verdad a sus escrituras, creo que realmente bendecidos serían los diezmos que reciben los sacerdotes de la palabra de Dios, hermanos. Y dice, vamos ahora, estamos en Números, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ahora vamos a Levíticos nuevamente, al capítulo 25. Volvamos a Levíticos, al capítulo 25. Volvamos a Levíticos para que así podamos entender las palabras de nuestro Dios. Al capítulo 25 y el versículo 35. Y el versículo 35. 25 en Levíticos y el versículo 35. ¿Qué dice? Y cuando tu hermano empobreciere y dice, acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá ¿con quién? ¿Cómo están sus Biblias, hermanos? Versículo 35, capítulo 25 y versículo 35 de Levíticos. ¿Han encontrado? Pero ustedes pueden escudriñarlo, todo ese, desde el capítulo 25, desde el versículo 21, hasta el versículo 55, para que puedan entender cuando el Señor nos habla. Por eso que a veces no entendemos, porque no estudiamos, no escudriñamos nada de la palabra de Dios. Por eso es que no entendemos. Si leemos, por ejemplo, el versículo 30, miren lo que dice, a ver, el 36, miren lo que dice: no tomarás de usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Y dice, en el 37, miren lo que dice: no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. O sea que no lo venda. Si tú le das,
que no lo venda. Que no lo venda. Miren lo que dice el Señor. ¿Y qué dice en el versículo 38? Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser, ¿de quién? De vuestro Dios. Para que ustedes entiendan lo que nos habla el Señor en el día sábado en su Santa Iglesia, escudriñen este capítulo, el capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 55. Si no, ¿cómo entenderéis lo que dice el Señor? Si no escudriñamos nada, solamente oímos ese pedacito y lo demás. Por eso estamos perdidos, hermanos. Muy bien, ahí hemos terminado lo que nos ha hablado el Señor en profecías, para que ustedes estudien y sigan escudriñando. Hermanos, van a seguir escudriñando en el mismo capítulo 15 para este otro sábado, desde el versículo 1 hasta el versículo 23, para poder entender lo que nos habla vuestro Dios. Muy bien, ahora sí, vamos ahora al Segundo Testamento, hermanos. Vamos al Segundo Testamento. En el Segundo Testamento estamos escudriñando las Santas Escrituras, los Hechos de los Apóstoles, en San Lucas. En San Lucas. En el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice la palabra de vuestro Dios, que vamos a seguir, porque el sábado pasado hemos escudriñado el bautizo de Jesús, la genealogía de Jesús, y ahora vamos a escudriñar la tentación de Jesús. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Después de que fue llevado al desierto nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió más antes? Después de su bautizo. Muy bien. Dice en el versículo 2, dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Era 40, tenía hambre ya, vuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenía hambre. En el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿en qué? En pan. En el versículo 4, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué, hermanos? ¿De qué vivirá? De toda palabra de Dios. De toda palabra de Dios. Por eso es que le dijo, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si nosotros estamos en Dios, no habrá hambre del pan espiritual, porque vendrán los días que van a tener hambre la raza humana en este mundo y no habrá ese pan espiritual. El pan espiritual para ustedes, ¿qué es, hermanos? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos. No está hablando de pan cotidiano, para que entendamos nosotros, de ese pan espiritual, ¿no? Para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Por eso dice, por eso que le dijo, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque ese es el pan divino, el pan espiritual. Por eso es que dice, vengan a mí y beban el agua de vida. Hermano, no se dice que apagues la sed. Por eso es que vendrán esos días cuando la gente va a querer que les hablen de Dios, que les predique la palabra de Dios.
pero ya no habrá porque ya estará y ya nadie podrá hablar así como estoy ahora hablándoles aquí y ustedes están escuchando, ya no habrá, hermanos. Por eso es que tenemos que entender que está hablando del pan espiritual. Y dice en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, dice, en un momento todos los reinos de la tierra. Mira lo que hacía el diablo. ¿Por qué lo llevó al Señor a ese monte alto, el diablo en esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo llevó? Ya nos ha hablado el Señor. ¿Por qué lo llevó? Porque Él es el príncipe pues, de la tierra. Él es el príncipe de la tierra. Cuando cayó Adán, ¿ya? Él ya llegó a ser el príncipe de la tierra. Es su dominio la tierra. Por eso lean Jos. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces por ahí? Le dijo, rodeando, le dijo el Señor cuando llamó a todos los reinos a que den cuenta al Señor. ¿Y qué dijo el diablo? Estoy rodeando la tierra, le dijo. ¿Por qué la rodeaba la tierra? Porque le pertenecía a él. Le pertenece, hermanos. Le pertenece, es su dominio. Es el príncipe de la tierra. Pues que le dijo así, miren lo que le dijo. Miren lo que le dijo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y en el versículo 6 le dijo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿A quién estaba entregado? Estaba entregado a Satanás. Está entregado a Satanás. ¿Y él a quién quería le daba? Miren lo que dice. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y dice así, en el versículo 7, si tú postrado me adorares, todo, ¿qué le digo? Todos serán, ¿qué le digo? Tuyos. Mire, ¿qué daba lo que no le pertenecía a él? ¿Qué daba él? Si no le pertenece, si Dios hizo todo. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el que ha creado todo para nosotros. Por eso es que habla del pan espiritual. No solamente de pan vive el hombre, de comida. No se emboten de la comida, hermanos. Tienen el corazón de la palabra de Dios. Y repartan ese pan a los demás. No solamente estén llenos ustedes, a sus propias familias, aunque los nieguen, aunque les insulten. Díganles, hermanos, de este pan espiritual. Y sigue hablando nuestro Dios. Dice en el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo 9, porque efectivamente solo a Dios tenemos que servir, solo a Él tenemos que postrarnos de rodillas, solo a Él tenemos que pedirle todo nuestro ser como seres humanos aquí en la tierra. Solo Él podrá ayudarnos en todo y darnos todo. Solo nuestro Señor Jesucristo, Dios el Todopoderoso. ¿Eh? En el versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Miren lo que le dijo, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, dice, acerca de ti, ¿qué le dijo? Que te guarden. ¿Ve? Miren lo que le dijo,
que se echara y que los ángeles vendrían para agarrarlo, ¿no? Pues miren lo que le dijo Satanás. ¿Y qué le respondió Jesús? Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, escúchenlo eso de un tiempo. No dice la palabra se apartó para siempre, por un tiempo, hermanos, por un tiempo, miren lo que digo, por un tiempo, nada más que era por un tiempo. ¿Sigue Satanás en la tierra? Sigue. Claro, Sí. era por un tiempo que se apartó. Nada más que por un tiempo. Pero él volvería nuevamente al ataque. Y con más fuerza. Porque hoy en día, hermanos, él está dominando a la raza humana en el mundo. Metiéndose hasta en los gobernantes. Si no, a ver, escúchenlos a los gobernantes que dicen. Hermanos, el que conocemos la palabra de Dios y nos ha dado el Señor a entender su palabra, entenderemos lo que está pasando, hermanos. Pero si no escudriñáis en oración y no le pedís que el Señor os enseñe a entender este entendimiento, entonces mirarán, pero no entiendan lo que está pasando. Hermanos, ¿ven? ¿Qué le dijo el Señor? Ahora, para que entendamos lo que nos ha hablado las Santas Escrituras. Vamos ahora a San Mateo. Vamos a San Mateo en el capítulo 4 y el versículo 1 y 11. Vamos a San Mateo, hermanos. Al capítulo, busquemos para que así entendamos la palabra de nuestro Dios. Al capítulo 4 de San Mateo, 4 hermanos, capítulo 4, y los versículos 1 y 11, 1 y 11, 1 y 11. ¿Tienen lo que dice la palabra de Dios? Y deben subrayar, hermanos, Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Quién era el Juan Bautista? ¿Quién es para nosotros que ya vamos conociendo la palabra de vuestro Dios? ¿Qué era? Era el profeta Juan que venía limpiando el camino para la venida de vuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Salvador. ¿Y quién era Juan Bautista para vuestro Señor Jesucristo? Era su primo, porque era prima, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, prima con su mamá de Juan, que era ¿quién? Isabel. Entonces eran primas, ellas, y eran también ellos primos. Porque ¿qué dijo? Fue a visitar María, a su prima Isabel, ¿no dice? Sí. Y cuando se arrodilló, saltó el niño, porque no era del hombre en la tierra, sino del Espíritu Santo de Dios, hermanos, para que entendamos la palabra de Dios. Y en el versículo 11, ¿qué dijo en el versículo 11? Y dice en el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y ¿qué hicieron? Se acercaron a servir. A servir. ¿A quién le sirvieron? A nuestro Señor Jesucristo. Comenzaron a servirle a Él. Como no pudo tentarlo más porque era su Señor, entonces vino los ángeles y le sirvieron a nuestro Señor. Pero Él estuvo en el desierto sin comer y sin beber 40 días y 40 noches. ¿Podremos resistir eso nosotros? ¿Hermanos? No somos tan pecadores que no podemos resistir. Pero, ¿habría imposible para el Señor? Sí. No hay imposible para el Señor. Podemos hacerlo, porque no hay imposible para el Señor.
Porque, ¿qué dijo? Pues, ¿qué hemos leído? No tan solo de pan Vive el hombre. vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que no? Sí podemos resistir 5 menos 40 días. Si tenemos fe, porque estaremos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a San Marcos, al capítulo 1. A San Marcos, al capítulo 1 y los versículos 12 y 13. 12 y 13. Dice así: luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y en el versículo 13, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Ves lo que dice? Ahora, vamos ahora nuevamente a profecías, a Deuteronomios, al capítulo 8. Vamos nuevamente, regresemos a profecías, a Deuteronomios, capítulo 8, hermanos. Deuteronomios, capítulo 8. Busquemos para así entender la palabra de nuestro Dios. Al capítulo 8 de Deuteronomios. En el capítulo 8 de Deuteronomios, y el versículo 3, 8:3, que dice la palabra de Dios. 8:3, miren lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomios, han encontrado, encuentren, hermanos, para que puedan entender. Deuteronomios en el capítulo 8 y versículo 3, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que solo de pan que no, solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá, ¿quién? El hombre. El hombre. Miren, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba escrito ya? ¿Estaba en el Segundo Testamento o estaba en el Antiguo Testamento, en profecías? Ya estaba en profecías. Ya estaba escrito en profecías lo que tenía que suceder cuando el Señor Jesucristo, en el Hijo del Hombre, estaba en la tierra. Ya estaba escrito en profecías. Ya estaba escrito que le dijo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. ¿Dónde lo sustentó a la raza humana con el maná? Fue en el desierto, cuando lo sacó de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. Ahí es cuando los hizo comer lo que ellos no conocieron. Era el pan del cielo. Era el pan de Dios. Era el pan favorito, el pan sublime, el pan bendito, de cuales ellos también se quejaron y dijeron también que querían ir regresarse a Egipto, a la esclavitud, porque ahí tenían maná todos los días. Si nosotros llovería ese maná, ¿cómo adoraríamos primeramente? ¿Cómo alabaríamos a ese maná, al pan divino de Dios? No el pan cotidiano de la tierra, hermanos, era el pan de Dios, porque dice que era como las pepitas del cilantro, tenía ese sabor, y tenían que recogerlo en la madrugada. En la madrugada tenían que recogerlo, dice, para comer durante el día. Y no lo tenían que guardar para el otro día porque ya se leudaba.
Era ese mismo día que lo recogían. Tenían que ir las mujeres a recoger en sus cestas para comer ese pan. Por eso es que dice aquí, por eso es que dice, sustentó, dice, con maná, comida que no conocían, dice, que no conocías, tú ni tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, estaba diciendo el Señor, no solo de pan viviría el hombre el resto de su vida en este mundo hasta la venida de nuestro Señor, sino de la palabra de vuestro Dios, hermanos. Miren lo que estaba profetizado en el pasado, en profecías, para que nosotros entendiéramos en estos días que estamos ahorita, en estos días, hermanos, que estamos ahorita viviendo. Por eso que dice, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, vivirá el hombre. Si nosotros entendemos, hermano, ¿cómo vamos a pecar? ¿Cómo vamos a comer lo que no es bueno, lo que el Señor no bendice? Amén, hermanos. Amén. ¿Ven? Para que entendamos la palabra de nuestro Señor. ¿Y dónde nos ha hablado el Señor? Nos ha hablado en el Segundo Testamento, en su estadía de nuestro Señor cuando estuvo en la tierra. Pero ¿dónde ya estaba profetizado lo que tenía que suceder? ¿Dónde? En profecías. En el Antiguo Testamento, hermanos. Ya estaba dicho lo que iba a suceder, la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. ¿Ven, hermanitos? ¿Cómo es para entender cómo se pierde el ser humano? Cantidad de gente vendría a escuchar, para que entienda la palabra de vuestro Dios y no se pierda. Estaría con sus mentes de ustedes un poquito embotadas, porque si fueran ahorita unos jovencitos de 15, 16 años, ¿cómo le entraría en sus mentes que está fresca de ustedes, hermanos? Muy bien, ahora sí, vamos al espíritu de profecía. Renovado consiste en traer a otros también al Salvador. Aquellos que no poseen ese deseo, da muestra de que han perdido su primer amor. Deben examinar
corazón y la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu. Deben orar por una comprensión más profunda de aquel admirable amor de Jesús. Ejército de Dios por el aliento de su boca. Él juntó como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tiene a Jehová toda la tierra, se man delante de todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones.